cumplir las cartas del Estado Trujillo como promotor o activador cultural. Vine para acá a hacer un trabajo que se llama Patrimonio va a la escuela y bueno, ya me ven acá continuando con los trabajos de la Casa de los Tratados Bolívar y Sucre, o la Casa de la Guerra Muerte, como se le conoce a ella. Bolívar viene desde Cúcuta, de Monpós, en la campaña Admirable, y viene a aquel tiempo, bueno, y firma acá la proclama de Guerra Muerte. ¿Cuántas veces una solamente que Bolívar hace? No, aproximadamente según los historiadores y parte de la historia, Bolívar tuvo en 4 oportunidades en esta casa. Cuando ya le decía, cuando viene con la campaña Admirable y firma la proclama de Guerra Muerte el 15 de junio de 1813, Bolívar regresa en una segunda oportunidad, si no estoy equivocado, en 1820, cuando viene la firma de los armisticios de realización de la guerra, en noviembre. Y después regresa en 1821, cuando viene a la entrevista del obispo Lazo de la Vega, que se dice que ahí es donde la Iglesia Católica se suma a la causa de la independencia, y luego regresa en ese mismo año de 1821, donde dice que él viene desde acá de Trujillo a conformar los ejércitos del sur para ir a esa avanzada de la libertaria hacia lo que se conoce hoy como a liberar esos pueblos como es Ecuador, Perú, y todas esas naciones que Bolívar liberó. Ahí, cuéntanos así cómo ha sido tu experiencia en esta casa. Mira, la experiencia ha sido una experiencia de mucho aprendizaje, de mucho, ¿cómo le diría yo? De mucho aprendizaje, y porque aquí he aprendido muchas cosas sobre lo que es la historia bolivariana, sobre qué es la historia de nuestra patria y la historia trujillana en sí, porque como le decía ahora, conversaba con un amigo y le decía que este es un templo de la historia, un templo de la cultura. ¿Por qué? Porque acá se conversa mucho sobre lo que es la historia de Bolívar, la historia de la gesta emancipadora, pero también esa historia trujillana que hay acá. Hay que recordar que acá vivía Jacobo Antonio Rock, un hombre de origen escocés, que viene en aquellos tiempos y compra un lote de terreno, según la historia, y hace esta casa, construye este palacio. Entonces él vivía, dicen, como una prima hermana del Libertador, Simón Bolívar, y por eso es que Bolívar, en las 4 oportunidades que se conocen hasta ahora que llega Bolívar, viene y se queda acá, se hospeda en esta casa. Esta casa ha sido el epicentro de muchos acontecimientos históricos, de muchos acontecimientos culturales, por poderlo decir así. Se dice que esta casa, el segundo dueño de esta casa fue José de la Cruz Carrillo Terán, que lo tenemos por acá. Y José de la Cruz Carrillo Terán fue uno de los hombres trujillano, que nació en el Hospital de Caridad de los Pobres acá arriba, y de Mocoy, y él se va muy temprano, en la época de 1813, con el Libertador Simón Bolívar, a luchar por la independencia. Se dice que este hombre lucha en parte de lo que es la batalla de Carabobo, y tiene una gran participación también en la batalla de Boyacá, que le da la libertad a Colombia. Él es el segundo dueño después de esta casa. Él dice que murió en esta casa, que murió ciego, y bueno, así otros acontecimientos que han ocurrido acá en esta casa. Se discutieron parte de lo que fueron los tratados de armisticio y realización de la guerra, se discutieron en esta casa también. Acá también funcionó el telégrafo de Trujillo, también funcionó parte de la Universidad de los Andes, se dice acá en Trujillo, entre otros grandes acontecimientos que han ocurrido acá. Y más o menos, ¿como cuántos años tiene esto de fundada? Mira, la casa como tal, pues dicen que Jacobo Antonio Ro, como ya le decía, compró un lote de terreno y construyó esta casa. Pero la casa como tal, como museo, empieza a funcionar desde el año 1963 para acá. Ah, está bien. ¿Y estas pinturas que podemos observar aquí, siempre han estado aquí o con el pasar del tiempo? Mira, esta pintura, la mayoría, ha sido con el devenir del tiempo, si lo pudiera decir así, de esa manera, porque la mayoría de los óleos que tenemos acá son de Iván Belsky, un pintor de origen ucraniano, que para los años de 1960, 62, 63 aproximadamente, pues él le dieron o le encomendaron la tarea de pintar a los héroes de la patria, en este caso de grandes personalidades trujillanas que tienen que ver con la cultura trujillana y de la historia trujillana. Entonces la mayoría de los cuadros que tenemos acá, de los óleos, son de Iván Belsky. Hay otros pintores también que están en ciertas partes de las galerías que tenemos acá, y que
son cuadros valiosísimos para lo que es el patrimonio trujillano, para el patrimonio, ¿cómo le diría? Para el patrimonio de la humanidad, porque ahí están reflejados, como yo le decía, esa historia, esa cultura trujillana, esa cultura venezolana, esa cultura suramericana, si le puedo decir de esa manera para entenderme esta idea. ¿Qué importancia le da que Bolívar haya visitado el Estado? Mira, una importancia bastante grande y bastante significativa. Hay que recordar que, según historiadores, se dice que la gran, o el 50% o una gran amplitud de la campaña admirable se dio en tierras trujillanas. Y Trujillo, pues, ha sido uno de esos bastiones, ¿cómo le diría yo?, extraordinarios o significativos en la lucha por la independencia de la patria. Bolívar tenía le diría yo, una gran visión sobre Trujillo, una gran connotación sería sentimental, no sé, de Trujillo, porque hay que recordar que Trujillo es un pueblo todavía donde hay una gran cantidad de artistas, de poetas, de escultores, pintores, gente del teatro. Trujillo es la cuna de una diversidad, de una gama extraordinaria de cultura. Y yo me imagino que Bolívar vería todo eso acá en Trujillo, y que Trujillo ha sido de tierra de hombres y mujeres muy valerosos, muy valientes en la parte de la lucha, y que, bueno, Bolívar se rodeó de hombres extraordinarios como José de la Cruz Carrillo Terán, Cristóbal Mendoza, primer presidente constitucional de Venezuela, trujillano, el Diablo Briceño, que también fue otro de los grandes hombres que estuvo luchando por la causa de la independencia, y el padre Francisco Antonio Rosario, capellán del Ejército Libertador, entre otros grandes patriotas que estuvieron acá en Trujillo. Entonces, Bolívar, digo yo, Trujillo también un sitio donde él también veía que era una tierra tranquila, donde él también podía venir a organizar un poco su empresa, como diría, libertaria, y por eso digo yo que Trujillo tuvo esas oportunidades acá. Y bueno, Bolívar es un hombre extraordinariamente grande. Bueno, nos encontramos en el espacio. Bueno, este es el espacio de armisticio y recusación de la guerra. ¿Por qué? Porque este espacio está dedicado a esas hazañas históricas también que tienen que ver con la paz, con los referendos de la guerra. Acá tenemos un óleo que representa lo que fue esa discusión, esos tratados de armisticio y recusación de la guerra que se dieron acá en esta casa en el año de 1820. Acá tenemos un óleo que representa lo que fue el abrazo de Bolívar y Morillo, que se dieron en Santa Ana el 27 de noviembre de 1820. Después de esta discusión de los armisticios por los comisionados por la Gran Colombia, como los tenemos acá en esta gigantografía, José Antonio Sucre, José Gabriel Pérez y Pedro Briceño Méndez, que fueron los comisionados por la Gran Colombia, y también tenemos acá los comisionados por Ramón Correa, Francisco González Linares y Juan Rodríguez del Toro, que fueron los comisionados por España. Estas delegaciones, estos comisionados se dicen que se reunieron y discutieron. Eso llevó varios días también, esa discusión, para llegar a un consenso, a un acuerdo para lograr este abrazo de Bolívar y Morillo en Santa Ana. Acá tenemos parte de lo que son los tratados de armisticio, una gigantografía del general Pablo Morillo, que era el general que estaba en ese momento dirigiendo el ejército realista. Una gigantografía ya de nuestro libertador Simón Bolívar y parte de lo que fueron los tratados de realización de la guerra. Acá tenemos un obelisco que se levantó en Santa Ana en el gobierno del general Gómez, porque ahí donde hubo esto se dice que lo que ellos colocaron fue unas piedras, y que después esa piedra tuvo mucho tiempo ahí, la gente del campo, la gente de la ciudad le decían la piedra de Bolívar y Morillo. Después, cuando el general Gómez, que levantan un obelisco allá donde se dio el abrazo de Bolívar y Morillo. Hoy hay otro obelisco más grande, y allá está, que van a hacer, dicen, hasta una pirámide y todo aquello. Acá tenemos alguna fotografía de esta casa y un cuadro que representa lo que es la calle Comercio de Trujillo, la bandera de la Gran Colombia y la bandera de España para la bandera realista. Si quieren, me acompañan por acá. Ya aquí el micrófono ya va. Acá tenemos un óleo que representa lo que fue la batalla de Diputado, el 2 de julio de 1863. Esta batalla entra en lo que se conoce como la campaña de Linares. Muchos se preguntan por qué la campaña de Linares, porque Bolívar, cuando viene de disputa,
estudiado y están acá, en la Casa de los Tratados Bolívar y Sucre, con fines educativos, para que la gente conozca la historia también bolivariana. Acá, el convento San Francisco de Asís, que era el convento que funcionaba donde está hoy el Grupo Estado Carabobo. Acá tenemos un memorial que representa la Casa Carmania, que era donde vivía el padre Francisco Antonio Rosario, capellán del Ejército Libertador. Y acá tenemos un óleo que es esa famosa firma de la proclama de guerra muerte de la 15 de junio de 1813, que se logró la cinco de la madrugada aproximadamente en esta casa. Compañeros por acá. Espacio Cruz Carrillo, el espacio está destinado al general en jefe José de la Cruz Carrillo Terán. Como le decía, el general en jefe José de la Cruz Carrillo Terán, un héroe de la lucha independentista, visibilizado de hace muchos años, que nosotros como ciudadanos, como venezolanos, tenemos que tener la obligación de dar a conocer este hombre tan grande. Que representa al general en jefe de la Cruz Carrillo, que se dice que original como era él. La cámara que perteneció al general de la Cruz Carrillo Terán, blanca, que es una lápida, tuvo acá la bandera que le colocaron cuando lo llevaron al Panteón Nacional. Resto del general Cruz Carrillo y algunos documentos firmados por el general. Acá tenemos parte de lo que fue la urna o el sarcófago de libertad del general José de la Cruz Carrillo Terán, baúles de campaña que eran de madera forrados en cuero, que lo utilizaban para cargar sus pertenencias porque se iban las mulas y todo aquello. Un óleo que representa lo que fue el Hospital Caridad de Trujillo, fundado por Fray González de Acuña en 1679. Se dice que en este hospital nace el general Cruz Carrillo. Y acá un óleo que representa lo que fue la casa de Mocoy, donde dice que nació o vivió el general Cruz Carrillo en Mocoy. ¿Me acompañan por acá? Cristóbal Mendoza. Acá, como pueden ver, tenemos una gran cantidad de reliquias, de óleos, ¿sí? que tienen que ver con la cultura y la historia trujillana y venezolana. Acá tenemos ropa, zapatos, indumentaria del primer cardenal que llega a Venezuela, que es el cardenal Quintero. Un escudo que perteneció a la diócesis de Trujillo. Acá tenemos algunos retablos de santos que pertenecieron a diferentes conventos, iglesias de acá de Trujillo. Acá tenemos la vacante, una réplica o una maqueta de lo que es la vacante, que es una bailarina, igual que una réplica de Carmelo Tabaco sobre el soldado desconocido, que esta es la estatua que está en la entrada de Trujillo. Ustedes la han visto cerca del terminal, enfrente del terminal, ahí está el parque de la Trujianidad y ahí está el soldado desconocido. En la parte de arriba. Ajá. Acá tenemos un óleo que es bastante significativo también para Trujillo, porque se dice que es el primer asilo político que se da en América, que fue en el año 1560, cuando el general, cuando Diego García de Paredes, fundador del Trujillo español, le da el asilo a Juan Rodríguez Suárez. ¿Quién era Juan Rodríguez Suárez? Él era un conquistador que fue el fundador de Mérida, y que este señor era un señor, por decirlo así, yo con mis palabras, era un sanguinario, porque él empalaba a los aborígenes, a los indios, conocido como los indios. ¿Saben qué es el empalamiento, verdad? No. El empalamiento era que le metían un palo por el recto, le salía a la boca y lo dejaban guindando ahí. Entonces eso lo hacía él. Entonces España lo pide para que lo lleven preso, para pasarlo por las armas, pero su amigo le da acá el asilo político. Acá tenemos una réplica de la espada del libertador Simón Bolívar que le dieron en Perú. Tenemos parte de lo que fue el sarcófago del libertador, una concha del Tamarindo donde Bolívar, que dicen que son variaban, cuando estaba salía a refrescarse con la sombra del Tamarindo en Santa Marta, Colombia. Un clavo que perteneció a la embarcación del pirata Garajón de la Mote, que este pirata desembarcó en el año 1678 por el lago de Maracaibo y se viene con 400 hombres y toma la ciudad de Trujillo. ¿Pero por qué toma la ciudad de Trujillo? Porque para esa época Trujillo era la segunda ciudad más importante económicamente de Venezuela. Hay historiadores que dicen que inclusive era la primera ciudad importante en la economía venezolana. Síganos contando todas estas reliquias, desde cuándo ocurrieron, o siempre han pertenecido aquí. Mira, el registro como tal de la llegada de todo la indumentaria o la reliquia que tenemos acá, pues no lo tenemos lamentablemente porque se extravió.
pero sí hay bastante material que está acá, que es patrimonio de los venezolanos, patrimonio de los trujillanos y que está resguardado en esta casa. Por ejemplo, acá tenemos una mesa que se dice que fue la mesa donde se firmó la proclama de Guerra Muerte. Tenemos algunas, acá tenemos condecoraciones que pertenecieron a Arnoldo Gabaldón Márquez, uno de los grandes científicos trujillanos. Acá tenemos relojes antiguos, primer teléfono que llega a Trujillo, y acá tenemos algunas reliquias de algunas de las iglesias de acá de Trujillo. Una mascarilla por muerte del general en jefe, del general Juan Vicente Gómez. Tenemos condecoraciones de algunas instituciones, monedas de diferentes partes del mundo. Acá tenemos frenos, estribos, espuelas que utilizaron para montar a caballo. Tenemos unas espuelas de plata que dicen que pertenecieron unas al general Cruz Carrillo y otras a la general Páez, si no estoy muy equivocado. Acá tenemos algunos cachos que utilizaron para tomar agua, que utilizaban para guardar pólvora y todo aquello, hierro para marcar el ganado. Y acá tenemos 3 óleos significativos que tienen que nos muestran lo que era el convento La Candelaria, el convento Reina de los Ángeles y el convento Los Dominicos. Estos conventos eran uno de los conventos importantísimos que habían acá en Trujillo en la época colonial. Este convento La Candelaria es el convento donde está la casa de Copey, ¿saben? La casa de Copey. Ajá, donde está Majo Café. Bueno, allá es donde está la biblioteca pública y es donde está el grupo escolar Estado Carabobo. Acá podemos observar también algunos instrumentos, partituras de grandes músicos trujillanos como Laudelino Mejía y José Antonio Carreño. ¿Y estos personajes son todos los personajes históricos de aquí? Mira, aquí tenemos una galería de personajes que tienen que ver con el acontecer histórico, cultural de Trujillo y de Venezuela. Como pueden ver, aquí tenemos a Rafael Mario Rechaga, uno de los grandes investigadores trujillanos. Le dicen que hablaba como 6 o 7 idiomas, sin haber salido de Trujillo, hablaba alemán, tenemos a Mérico Briceño Valero, a Arnoldo Gabaldón Márquez, a José Gregorio Hernández, médico trujillano, que no lo conocemos, Rafael Rangel, científico trujillano, también investigador, y tenemos a Monseñor Estanislao Carrillo, que dicen que es uno de los santos trujillanos, otros santos trujillanos, que recuerden que Trujillo es tierra de santos y sabios. Y aquí tenemos otros grandes hombres que tuvieron que ver con todo ese acontecer extraordinario, Laudelino Mejía, Amica Fonseca, entre otros. Acá tenemos también Moisés del siglo XIX, del siglo XVIII, siglo XIX. Acá tenemos una gran, ¿cómo le diría yo? Diferentes objetos, entre platos, bandejas, documentos que pertenecieron a grandes personalidades trujillanas. Entre eso se dice que hay unos cabellos del general José Antonio Páez, algunos documentos que fueron firmados por el Diablo Briceño, entre otros. Acá tenemos también pisapapeles, lapiceros, lentes, que pertenecieron a diferentes personalidades trujillanas. Y acá tenemos un bastón de mando, símbolo de autoridad y mando de los oficiales generales del ejército venezolano. Una daga que perteneció al general Ezequiel Zamora, que también está acá. Acá tenemos algunas cosas que utilizaban para amarrar a los presos, para detener a los presos. Globos que pertenecieron al Colegio Federal de Varones, hoy en día Cristóbal Mendoza. Acá tenemos una gran colección de cinceles, pesas, llaves, candados que están acá, que son antiguas y que están acá en el museo. Bastones de mando que pertenecieron a grandes personalidades trujillanos. Una cama que dicen que perteneció a Jacobo Antonio Roque. Muchos dicen la cama de donde durmió Bolívar, pero eso está en investigación todavía, porque muchos de los historiadores dicen que Bolívar no dormía en cama, estaba acostumbrado a dormir en hamaca. Pero eso hay que investigarlo porque eso no... ¿Y estos que están por aquí? Estas son máquinas de escribir de la época, y acá tenemos la clave Morse, porque aquí funcionó el telégrafo de Trujillo para la época. En esta casa funcionó también el telégrafo. Por eso era que le decía ahora que esta casa es el epicentro de la cultura, de la historia trujillana. De la historia trujillana. Acá tenemos una puerta, para que me acompañen por acá. Acá tenemos una puerta que perteneció al convento La Candelaria. Acá, por acá, acompañen por acá, tenemos el aljibe o el pozo de aproximadamente de 7 a 8 metros de profundidad que surtía de agua a esta casa. Este pozo tiene una historia, también este pozo dicen que estaba tapado y que un señor estaba escarbando por aquí para sembrar una planta, y cuando
Vio la cosa, revisó y consiguió el hueco, el pozo, el aljibe. ¿Y esto, o sea, nunca se ha llegado a llenar? No se ha llenado. Dicen que le echan una moneda y piden un deseo y se le concede el deseo. Vamos, parece que... ¿Usted cree en eso? No, yo no creo en eso. Bueno, bienvenidos acá al espacio Cuica. Como pueden ver, este es el espacio preferido mío. Yo soy amante, me gusta mucho, apasionado con las culturas aborígenes nuestras. Y bueno, este es un espacio que para mí, bueno, es bastante significativo. Como pueden ver, acá tenemos un óleo que representa al Tabiquey Castán. Los tabiquey eran los que dirigían la comunidad, pero siempre regidos bajo el consejo de ancianos, según los cronistas y los historiadores. Y tabiquey, pluma, las 10 plumas de Paurí, que era que identificaban al tabiquey o al chacoy. El chacoy era parecido al tabiquey, pero el chacoy tenía, dicen, poderes mágicos. El chacoy curaba, el chacoy, pero dirigía la comunidad. Y teníamos el moján, teníamos el toy también en esta ¿Y aquí hay solo reliquias de todos los aborígenes o solo de cuicas? Mira, aquí en este espacio tenemos la gran mayoría de nuestros aborígenes cuicas, pero también hay otras que pueden ser de origen chicha, inclusive inca, entre otras que pueden ser motilonas, aliles o quiriquires, que eran los que habitaban en la zona o estaban en la zona de las costas del Coquibacoa, hoy el lago de Maracaibo. Como pueden ver, acá tenemos algunos cacharros que le llaman cacharros, que son algunas cerámicas que están acá, que han sido conseguidas por acá en las montañas trujillanas. Esas eran hechas por ellos, ¿no? Claro, sí. Con cerámica, con cerámica. arcilla y cocidas en arcilla. Acá tenemos unos pectorales que son considerados como representaciones de los animales alados, en los que ellos representaban al buey, al zamuro, al cóndor, y representaban también los animales nocturnos como el murciélago, el búho, y eran sus deidades, los veían como dioses. Pero se dice que estos pectorales los utilizaban ellos en forma de jerarquía. Era por la forma de jerarquía, y estos pectorales los hacían de piedra, como podemos ver acá, y los hacían de hueso y también en conchas de caracol. Acá tenemos también parte de lo que fueron las herramientas de defensa, de trabajo de los aborígenes. Tenemos el famoso arco, la flecha, que eran realizados con mapora, que la mapora es una planta que nace en las montañas trujillanas, en las partes altas de las montañas. Afiladores para afilar las piedras, para amolar las piedras. Algunas piedras que utilizaban como lanza o como coa, que lo utilizaban ellos para sembrar, pero que dicen que también lo utilizaban en el momento de la guerra, en el momento de la defensa. Una hacha o una macana que la utilizaban ellos, que también la utilizaban en la guerra. Algunos instrumentos que utilizaban ellos para triturar sus alimentos. Acá tenemos algunos pectorales que están acá, pero también tenemos algunas puntas de flecha del paleo indio. Estas puntas de flecha no son de acá, son traídas de Europa para ver lo que fue el proceso de la piedra, de todo aquello. Acá tenemos algunas figurinas que han sido encontradas en algunos de los mitoyes, donde estaban las tumbas sepulcrales de los aborígenes. Ustedes se preguntan qué es un mitoy. Un mitoy era una cueva donde ellos enterraban sus muertos, o también lo utilizaban para guardar alimentos. Era como una especie de silo también donde ellos guardaban alimentos. Tenemos algunas vasijas encontradas, estas fueron donadas hace poco, encontradas. ¿Y en qué parte de Trujillo se encuentran esas cuevas? Mira, en las diferentes partes de Trujillo podemos ir a Santiago, San Lázaro, Boconó, Carache, inclusive se habla de que por cerca de Monay, la plazuela para arriba, en la parte de Mocoy también dicen que hay cuevas. En las diferentes partes de Trujillo donde usted vaya, pues puede ser que consiga las cuevas, pero hay cuevas en todas esas zonas. Y más o menos aquí no se han encontrado piedras con esos dibujitos que ellos hacían. Acá en Trujillo. Mira, hasta ahora no se conoce, pero deben de haber. Yo tuve una experiencia, por donde yo vivo es en Sabaneta, y encontramos una piedra más o menos grande, era como así de alta y tenía un dibujo que, según se dice, que lo hicieron ellos, y también se encontraban piezas como esta. Claro, porque es que Sabaneta, inclusive en Sabaneta hay cuevas en esa zona de que ellos habitaban toda esa parte. En Sabaneta hay sitios arqueológicos importantísimos también, y ahí hay cuevas. Inclusive yo tengo unos pedazos de pectoral que me los regaló un amigo encontrados en Sabaneta. ¿Y qué hay de cierto que los cuicas alaban al sol, Claro, esas eran sus deidades. Y hay que recordar que esa era la cosmovisión de nuestros aborígenes,
y ellos tenían una compenetración, para decirlo de esta manera, muy directa con lo que era la naturaleza, con lo que eran las montañas, con lo que era todo aquello, y un respeto grande por todo aquello. Claro, ellos veían al Dios, al sol como un Dios, como deberíamos verlo nosotros también. Y también ellos tenían una representación, una deidad muy grande aquí que era Icaque, la diosa Icaque, que estaba en Iquique cuando la llegada de los españoles en aquella época. Y Icaque, se dice que Trujillo era, lo que se conoce como Trujillo, era un centro de peregrinación. Los aborígenes de Sabaneta, de Santiago, de San Lázaro, que eran Chachíes, Chachiques, Tiranday, Nogunes, todos ellos viajaban en peregrinación hasta el santuario de la diosa Icaque, que estaba en Iquique, igualito los de Boconó, los de Carache, los mismos Timotíes de los lados de Mérida y todos esos lados. Ellos iban hasta el santuario de la diosa Icaque a rendirle culto. Inclusive se dice que los motilones, alilis, quiriquiris, zaparas y entre otros aborígenes que habitaban el lago la costa del lago de Maracaibo, eran caribes, eran guerreros. Ellos enfrentaban a los aborígenes de acá arriba porque venían y les robaban las mujeres, les saqueaban las cosechas y la cuestión. Pero ellos al final se aliaron con los aborígenes nuestros, con los cuicas, entre esos los timotíes, se aliaron para expulsar a los españoles en el año 1557 aproximadamente. ¿Por qué? Porque cuando Diego García de Paredes llega en aquel tiempo, empieza a fundar lo que se conoce como el Trujillo español. Él se va a dar las buenas nuevas al gobernador español que estaba en el Tocuyo, y deja unos monsalvetes, dicen ahí, unos hombres. Entonces empiezan a violar a las mujeres, a violar a las vírgenes que cuidaban a la diosa Icaque, a profanar el santuario de la diosa Icaque. Los aborígenes se ponen muy bravos. Ahí estaba al frente de la comunidad Jaruma, el Tabisquey Jaruma, y se le unen los aliles, quiriquiris, zaparas y todos los demás aborígenes de las diferentes partes, y le declaran la guerra a los españoles y les queman las casas que habían construido y los sacan, los mataron, y los que no se fueron. Entonces ahí hubo una expulsión, pues de ahí fue donde hubo la primera mudanza de Trujillo, que ese es otro cuento que después los contaré. Acá tenemos algunas cerámicas que utilizaban ellos para hacer adorar a sus deidades. Se dice que en ellas quemaban incienso, quemaban algunas hierbas aromáticas. Acá tenemos una cerámica que dicen que pueden ser de procedencia chicha, de los aborígenes de Colombia, muiscas de Colombia, o puede ser inclusive incas. Y más o menos así lo que hacían las mujeres, como los tejidos, no se han encontrado. No, mira, porque hay que recordar que nuestros aborígenes estaban en una etapa que apenas habían dejado el nomadismo. Ellos iban en el comienzo de una gran civilización, y para mí, entonces lo digo yo con toda la propiedad, ellos estaban en ese comienzo de crear una gran civilización, inclusive como los incas, que está más grande, pero todavía hacía poco que habían dejado el nomadismo, poco diría yo, 50 años, 100 años, y estaban en ese comienzo, porque cuando el español llega acá, ellos consiguen los sistemas de riego que ellos tenían, ellos quedaron asombrados, los sistemas de andenes donde sembraban diferentes rubros, que por eso viene el nombre de los Andes, por los andenes que hacían los aborígenes para sembrar. Inclusive el mocoy todavía se utiliza en algunos campos acá de Trujillo, se utiliza el sistema de riego por acequia, que es un sistema de riego que utilizaban nuestros aborígenes. Acá tenemos también algunas figurinas que representan al Chacoy, al Tabisquey, al Toy, y también representan al Moján. El Moján era un sacerdote que era el que estaba en las comunidades, era el que curaba, el que alejaba las malas energías, pero que también decían que él también tenía el poder de hacer el mal, o sea, de colocar, hablándolo vulgarmente, era como el brujo de la comunidad. A mí me gusta hablar la palabra brujo porque era un sacerdote. Y el Toy, que era el máximo sacerdote, que era como decir el papa, que estaba donde estaba la diosa Icaque. Entonces, y la diosa Icaque es, o sea, es una estatua. Mira, dicen según los cronistas de India que era una esfera de oro. Una esfera de oro que no era oro puro. Y dice que estaban en una choza con 3 naves. ¿Saben lo que es 3 naves, verdad? La iglesia catedral es 3 naves, que tienen una hilera de columnas por aquí, otra por aquí, está en medio, y la que está para allá es una nave y la para acá es otra nave, ¿entiendes? Entonces la diosa Icaque estaba en el medio, y dicen que en un sitio, ubicada en un sitio donde los primeros rayos del sol le llegaban y reflejaba todo aquello. Estaba cuidada por vírgenes, muchachas vírgenes que agarraban del tabique y el chacoy para que las cuidaran, y que, según dicen los cronistas de India, había muchas cabezas de venado, porque la gente, o sea, las demás comunidades o pueblos que iban, le ofrendaban a la diosa Icaque, le iban de ofrenda a la diosa Icaque.
Dicen que la diosa Icaque está enterrada en el Cerro del Conquistado, está escondida en el Cerro del Conquistado, porque cuando hubo toda aquella cosa que se levantaron los aborígenes, muchos dicen que los españoles se la llevaron, pero otros historiadores, otros investigadores dicen que no, que ellos los escondieron en el Cerro del Conquistado, un cerro que está en una montaña que está entre Motatán y Escupi. Entonces acá tenemos algunas figurinas que representan, como le decía, representa a la mujer, porque la mujer era para el aborigen nuestro especie de una diosa, porque la mujer es la que tiene el don de dar la vida, la fertilidad y todo aquello. Acá tenemos algunas cerámicas que dicen que pueden ser de origen inca, inclusive chicha, que no son de origen. Acá tenemos algunas vasijas que utilizaban para tomar agua, que utilizaban para hacer sus rituales, algunos pulidores para pulir la cerámica, y acá tenemos unas urnas funerarias. Esta fue donada hace como 2 años. Aquí están los huesos de un niño o una niña. Acá tenemos la urna funeraria. La urna funeraria se han concebido una funeraria sobre todo para la parte baja, o se conoce la zona baja, y se dice que puede ser, eso está en investigación, de origen, ¿cómo le dirían? De origen motilona, del origen de los caribes en sí. Los aborígenes nuestros, los que conocemos como los guajiros, que son los guayú, ellos todavía hacen el segundo enterramiento. En el primer enterramiento entierran a la persona, lo dejan un cierto tiempo, después lo sacan, limpian los huesos y los colocan en esta vasija y hacen el segundo enterramiento, que es el definitivo. Dicen que las mujeres lloran, en el primer enterramiento lloran al muerto y en el segundo enterramiento lo lloran igualito como el primer día que murió y lo guardan ahí, en esta vasija. Acá tenemos una fotografía que lo que estás observando de Felipe Antonio Velázquez, que él fue un antropólogo y que estaba haciendo una gran investigación sobre la parte de nuestros aborígenes cuicas. Lo que pasa es que él estaba muy joven, tuvo un accidente en su automóvil y murió lamentablemente. Pero él estaba comenzando un estudio bastante ¿Y el grande. origen del nombre de ellos cuicas es con C o con K? Mira, esa es una de las, cuando vemos en el libro de Orígenes Trujillanos de Amílcar Fonseca, ahí se puede ver cómo explica. Pues se puede escribir con C o se puede escribir con K. Cuica. Cuica significa hermanos. Acá tenemos el espacio de armas. Como pueden ver, tenemos una armadura del siglo XVI, siglo XV. Esta armadura, bueno, fue donada acá. Se dice que los españoles acá no utilizaron este tipo de armadura, primero porque por la parte geográfica del terreno no podían andar, imagínense, en estas laderas, en esas peñas con esto montando un caballo. No. Pero sí utilizaron el peto, los escudos para protegerse de las piedras, de los dardos, de las lanzas que tiraban nuestros aborígenes. Un cañón que se presume que era un cañón que venía en los barcos y que los patriotas se lo quitaron a los realistas. Ajá, y la palabra peto, o sea, ¿como qué significado más o menos tiene? Mira, no la manejo como tal, pero me imagino que es como la armadura, escudo, algo así. El escudo, la protección, sí. Esto sí lo utilizaron aquí. Ahora esto no, esto ya fue allá en la época de la Edad Media. Acá tenemos sables, espadas, que utilizaron, inclusive fueron utilizados en la batalla por la lucha de la independencia, algunas bayonetas. Que están acá en la casa. Y aquí tenemos armas blancas de diferentes partes del mundo, inclusive de la India, de diferentes partes. Y acá tenemos algunas puntas de lanza que utilizaron en la guerra de independencia. Un machetón, una arma blanca grande que dicen que utilizaban para decapitar los reos. ¿Y aquello que se ve por allá arriba? Esa es una lanza, una daga traída de Europa. Acá tenemos algunos rifles, trabucos, escopeta tipo trabuco que utilizaban en la época colonial, en la época de la colonia, y algunos rifles ya más nuevos, más sofisticados, como los Winchester, traídos de Estados Unidos, pistolas, revólveres, balas de cañón, y algunas balas más modernas, granadas. Acá tenemos algunos fusiles que fueron utilizados por las Fuerzas Armadas de Venezuela, algunas bayonetas. Acá tenemos unas espadas utilizadas por los caudillos trujillanos, la espada que dice que se pertenece al Juan Bautista Araujo, León de la Cordillera, entre otras que pertenecieron a otros caudillos, y la espada el sable que perteneció a Rafael González Pacheco. ¿Quién fue Rafael González Pacheco? Rafael González Pacheco fue un caudillo que en el año de 1899 quema la torre de lo que es la Catedral de Trujillo hoy.
que ella pasa a ser catedral en 1957, porque antes era la iglesia mayor de Trujillo. Entonces hubo una escaramuza, una batalla y queman la catedral. ¿Por qué? Porque desde la catedral se habían encaramado como 3 hombres que estaban tirando y le habían hecho muchas bajas a ellos. Ellos montan unos hombres donde está la biblioteca pública, que era el convento Reina de los Ángeles, Reina Alguerón, y empieza, pero entonces deciden meterle candela a la torre de la catedral. Tenemos el espacio acá de cátedras donde se ven clases, donde se dan conferencias, charlas. Aquí dan clases la Universidad Rafael María de Historia, conversatorios y todo aquello. Y arriba tenemos la Biblioteca 24 de Julio, donde hay textos, documentos, periódicos antiguos para la investigación de la crónica, la historia, y también para los muchachos que quieran venir a investigar sobre la casa, sobre los sitios históricos de Trujillo y todo aquello. Ahí hay libros que hablan de la casa, de aquí la casa. Vengan por acá. Acá tenemos libros que están para la investigación de la crónica, la historia trujillana. Aquí tenemos la cocina colonial allá, pero en este momento colapsaron 2 vigas y está clausurada al público. Acá tenemos la primera imprenta que llega a Trujillo en el año 1864 aproximadamente, que la trae Juan Bautista Carrillo Guerra, que él tenía un gran negocio que se llamaba el Tutilimundi, que es donde está el Conservatorio de Música, frente a la plaza. Hay un gran comercio. Moldes que utilizaban para la impresión de los pasquines, periódicos, con la imprenta. Pero más o menos, o sea, ¿cómo funciona esto? O sea, mira, yo no te sé decir mucho cómo funciona, pero esto le colocan estos moldes, le van colocando claro, la levantan y imagino que le ponen tinta y van imprimiendo. esto es como una impresora de las antiguas. Es una imprenta. De los que ellos usaban antes. Una imprenta. Acá tenemos algunas cajas fuertes que pertenecieron a la tesorería del Estado. ¿Y esto? Para prensar los libros. Acá tenemos un portalibro que perteneció al Libertador Simón Bolívar, entre algunos libros. Acá tenemos la maqueta del soldado desconocido de Carmelo Tabaco que les hablaba ahora en la entrada, ¿se acuerdan? Está en la entrada de Trujillo. Una silla que dicen que estaba acá en esta casa cuando llegó el Libertador. Aguamanil, que dicen que utilizó el Libertador Simón Bolívar cuando estuvo en esta casa. Algunos portarretratos del Libertador. Algunas espadas de algunos de los generales, de los independentistas que lucharon al lado del Libertador Simón ¿Y Bolívar. estos cuadros son Esto cartas es de parte ellos? del acta de independencia, de acá de Trujillo, y como podemos ver acá está una copia del acta de independencia de Trujillo, y acá tenemos la acta de independencia, lo que pasa es que le estaba pegando mucho el sol y se tapó, está ahí dentro guardada. Acá tenemos un óleo que representa lo que fue la firma del acta de independencia que se dio el 9 de octubre de 1810, que se da en esta casa, que como podemos ver a Jacobo Antonio Ron, el primer dueño de esta casa, Fray Ignacio Álvarez, que dicen que escribió de puño y letra el acta de independencia de Trujillo, entre otros personajes que estuvieron presentes. Espada, aquí hay un óleo parecido a aquel, un óleo del padre Francisco Antonio Rosario, el capellán del Ejército Libertador, ¿se acuerda cuando le dije en la entrada? Acá tenemos algunas tierras donde se dieron diferentes campos de batalla por la Gran Colombia, la libertad de Venezuela y de América. Algunos cráneos encontrados donde se dio la batalla de Niquitao, recuerda el primer óleo que estaba allá grandote, y acá tenemos un óleo que representa donde se dio el campo de Niquitao. Algunas bayonetas encontradas donde se dio el campo de Niquitao, la batalla de Niquitao. Juan Vicente Campo Elías, Rafael Urdaneta, que lucharon, comandaron la batalla de Niquitao. ¿Y esto por aquí? Esto, bueno, es donado acá a la casa y están acá en la parte de... ¿Y esa mini estatua se me podría decir? Sí, que ha sido donaciones para la casa y están acá del Libertador Simón Bolívar. Usted nos mencionó ahora la casa de Copey. ¿Qué importancia tiene eso para...? Mira, es que en la casa de Copey se dice que estaba en el convento La Candelaria, uno de los conventos muy importantes que había para la época colonial acá. Se dice que cuando el pirata Gramón de la Motte llega en el año 1678, él se hospedó en ese convento. ¿Por qué? Porque el pirata Gramón era de origen francés y ese convento estaba dirigido por monjes franceses. Entonces en ese tiempo se quedó. Ese convento tiene una gran significación para Trujillo. Lo que pasa es que lamentablemente se está cayendo, ahí donde está el que era el campanario,
le están haciendo un árbol, que eso no debería de ser. Y se dice que ahí en ese convento está una de las entradas al túnel que hay por debajo de Trujillo, que hicieron en aquel tiempo. ¿No? ¿Oído ese cuento del túnel? No. Sí, estos son croquis de la ciudad de Trujillo de 1970, 72 aproximadamente. Aquí estamos otros, aquí tenemos. Este es un croquis de Trujillo y este es del mapa de lo que es el estado de Trujillo. Estos fueron realizados, me imagino que por ellos, ¿verdad? Mira, esto los donó el profesor Ali Medina hace poco. Hace poco el trabajo lo donó y están acá para la investigación también. Acá tenemos el mausoleo de la familia Bolívar, que está en Caracas. Esta es ¿cómo le diría yo? Una maqueta del mausoleo, el padre de Bolívar, la mamá de Bolívar, su esposa y Bolívar abrazándolo. Esto dicen que está en el cementerio donde está enterrado su padre, su madre y su esposa. Algunas condecoraciones cuando las épocas del centenario de Trujillo, de las instituciones que están acá. Acá tenemos una campana que dicen que repicó las 4 veces que estuvo el Libertador Simón Bolívar acá, que repicó cuando se firmaron la armisticio de realización de la guerra, que también repicó en el 9 de octubre de 1810, cuando Trujillo se separa de la provincia de Maracaibo y se suma a la causa de la independencia. La bandera de la Gran Colombia, algunos pilones que se utilizaban para apilar maíz, para apilar café, igual que dicen que le colocaban el grano por acá y va saliendo pilado por debajo. Una tinaja que utilizaban para guardar agua, acá muchachas las atendí yo ayer, para guardar agua, y arriba el filtro que le utilizaban para filtrar el agua. Acá tenemos cuarzos verdes, cuarzos cristal, bauxita, pizarra, diferentes minerales de acá de Trujillo. Piedras trabajadas por la erosión, por el sol, por la lluvia. Y más o menos este cuadro, ¿qué refleja? Ese es el escudo de armas del ejército del batallón de armas, sí, del batallón Rivadavia. Acá tenemos rocas ígneas, rocas sedimentarias, rocas metamórficas, estalactitas. Estas estalactitas es cuando hay cuevas y por el corrimiento del agua se va haciendo como una gotera que uno va viendo así, producto de sales y rocas y todo aquello. Acá tenemos los fósiles de un mastodonte encontrado por Santa Ana, dicen unos, otros dicen que en Boconó, Algo Redondo, que están acá en el museo. Algunas de las bases, que eran las bases coloniales, las columnas y las bases coloniales que habían, esto eran como esto, y esto de acá abajo era esto. Aquí están varias que tenemos acá en la casa. ¿Esas eran de dónde? Puede ser de acá de la casa cuando fue remodelada. Y alguna picadora de pasto, utilizaban para picar pasto para los animales. Acá tenemos algunos fósiles de un pez, de algunos colmillos de tiburón encontrados en las costas venezolanas. Acá tenemos un fósil de un caracol. Acá tenemos un fósil de un cocodrilo, un fragmento de los cráneos de un vértebra de un cocodrilo. Una carreta de finales del siglo XIX, ya más moderna porque tiene ballestas de carro y todo, que se utilizaba como una atracción animal, bien sea una mula, un caballo, y que dicen que lo utilizaban para cargar pasto, cargar diferentes alimentos. Venga por acá, ya vamos a terminar, salimos aquí. Si necesitan algo más, pues me avisan después o me llaman. Acá tenemos primeras tejas terracotas que pertenecieron al primer acueducto de Trujillo. Un escudo que dicen que perteneció a la familia Suaje. Ustedes saben que antes las familias tenían apellidado, que compraban el apellido, entonces tenían en la entrada de su casa, tenían puesto como un escudo que los identificaba. Acá tenemos un lintel que estaba en la fachada del convento Reina de los Ángeles. Está escrito en latín, siempre lo han traducido, dicen que fue un castigo que le dieron a una monja y que la monja que le dijeron que tallara esto. Y, bueno, esos son Historias. Está escrito. Sí, esto es en latín. Todo es en latín. Porque en ese tiempo prevalecía más el latín, porque ¿quién trajo la religión? El latín. ¿Entendés? Sí. Un crisol que dicen que utilizaban para derretir el bronce para hacer las estatuas.
¿Y esta estatua es de Libertador? Sí, del Libertador Simón Bolívar. ¿Esta siempre estaba ahí o con...? No, yo creo que ya la colocaron cuando hubo la remodelación de la casa, más o menos en 1963, en esa época, porque aquí funcionó también el Ateneo de Trujillo, todo esto estaba tapado, dice. Y después fue que hicieron el Ateneo para allá y remodelaron la casa. Y pasó y colocaron el museo. Bueno, espero les haya gustado el recorrido, que no me haya extendido mucho. Sí, Muchas muchas Les gracias. sirva la información para el trabajo. Cualquier Información, cosa, de verdad. estamos a la orden, cualquier información que necesiten. Ok, gracias.